Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Daniela Roche y a continuación voy a realizar un análisis psicológico de la película La mujer en la ventana del director Joe Wright, estrenada en el 2021. La película de La mujer en la ventana de Joe Wright es un tráiler psicológico que explora temas de miedo, paranoia y culpa. La protagonista, en este caso la doctora Anna Fox, es una psicóloga infantil con agorafobia que vive sola en Nueva York. Ella constantemente comienza a espiar a sus vecinos y esto se convierte en su pasatiempo favorito. Pero su vida comienza a cambiar cuando una nueva familia, los Russell, se mudan enfrente. Después de presenciar un aparente ataque a Jane Russell, Anna llama a la policía, pero su testimonio es cuestionado debido a que su estado mental es inestable. La película revela que Anna ha perdido a su esposo e hija en un accidente automovilístico. Este es causado gracias a una discusión entre ella y su esposo. Obsesionada, Anna investiga el caso del ataque de su vecina, enfrentando desesperación y vergüenza. Ella intenta en un momento suicidarse, pero la aparición de una foto confirma la realidad de una de las personas involucradas en el asesinato. Al principio parecía que el asesino era Alistair Russell, el padre de la familia, quien muestra problemas con el manejo de la ira, rasgos narcisistas, manipulación y además control y violencia sobre su familia. Sin embargo, la persona culpable del asesinato resulta ser Ethan Russell, quien es el hijo de Katie, que al final era Jane Russell. Ethan intenta matar a Anna y en ese punto se revela la verdadera identidad de Ethan, quien resulta ser un adolescente manipulador y asesino, ya que muestra un patrón de conducta claro, afirmando que ya ha matado antes y que le gusta hacerlo. Anna se defiende arrojándolo por la ventana del techo de su casa, con lo cual logra salir viva de esta situación. En el siguiente análisis hablaremos sobre todo de la doctora Anna Fox, quien tiene las siguientes características. Primero es la agorafobia. Este trastorno de ansiedad se caracteriza por un miedo intenso a los espacios abiertos y otros lugares. En cuanto al caso de Anna, la agorafobia es tan grave al punto que la obliga a vivir encerrada en su casa y aislada del entorno. Por otro lado tenemos la paranoia y las alucinaciones. En este caso, Anna muestra un marcado nivel de desconfianza hacia los demás. Además, se observa que experimenta alucinaciones auditivas, ya que escucha conversaciones con su esposo e hija. Bueno, se puede decir que las escucha o las imagina. No está muy claro en ese sentido. Además, comienza a mostrar signos de delirio al convencerse de que ambos siguen vivos. Ella se convence, ella se lo dice a los demás. Por otro lado tenemos el trauma. Anna claramente atravesó un trauma, una experiencia traumática debido a la muerte trágica de su hija y de su esposo. Por otro lado tenemos la culpa, que en este caso se debe a que ella se siente responsable de esta muerte, de la muerte de su hija y de su esposo. Este sentimiento de culpa la lleva a aislarse del mundo y a tomar una actitud descuidada y de falta de interés ante la vida. Por último tenemos la adicción al alcohol. Anna constantemente consume alcohol y además lo muestra con pastillas, lo mezcla con pastillas, perdón. Esto lo hace además viendo películas por largo rato y pasando noches sin dormir. Esto también demuestra un claro signo de que tiene problemas del sueño. Impresión diagnóstica de Anna Fox, el personaje principal. Como trastorno principal podemos decir que está el trastorno de estrés postraumático o TEPT. Teniendo en cuenta la perspectiva diagnóstica del DSM-5, Anna Fox presenta los siguientes criterios del TEPT. Los criterios siguientes se aplican a adultos, adolescentes y niños mayores de 6 años. Como A, tenemos exposición a la muerte en una o más de las siguientes formas.
tenemos la experiencia directa del suceso traumático, tenemos presencia del suceso ocurrido a otros, tenemos conocimiento de que el suceso traumático ha ocurrido a un familiar próximo o a uno íntimo o a un amigo íntimo. En este caso, la muerte de un familiar de manera accidental. Como criterio B, tenemos la presencia de uno o más de los siguientes síntomas asociados al suceso traumático que comienzan después de este suceso. Aquí están los recuerdos angustiosos, involuntarios, recuerdos intrusivos del suceso traumático. Tenemos posibles sueños angustiosos recurrentes en los que el contenido del sueño está relacionado con el suceso traumático. Tenemos reacciones disociativas en las que el suceso siente o actúa como si se repitiera el suceso traumático. Hay malestar psicológico intenso y prolongado al exponerse a factores internos o externos que se parecen en un aspecto del suceso traumático. Además, tenemos reacciones fisiológicas intensas a factores internos o externos que simbolizan o se parecen al suceso. También tenemos como criterio C que evita persistentemente estímulos asociados al suceso traumático, que comienzan tras este mismo suceso y los hacen mediante la evitación de pensamientos o sentimientos angustiosos que se relacionan estrechamente al suceso traumático. Como criterio D tenemos alteraciones cognitivas del estado de ánimo que están asociadas al suceso y estas pueden empeorar luego del suceso, como se pone de manifiesto en las siguientes características. Tenemos estado emocional negativo y persistente, en este caso miedo y culpa, disminución importante del interés o la participación en actividades significativas, tenemos incapacidad persistente de experimentar emociones positivas, en este caso la satisfacción. Como criterio E, tenemos alteraciones importantes en la alerta y la reactividad asociadas al suceso traumático que comienzan después de este suceso, como se pone de manifiesto en las siguientes características. Está el comportamiento imprudente y autodestructivo. Tenemos la hipervigilancia, respuesta de sobresalto exacerbada, problemas de concentración, alteraciones del sueño. Por otro lado, este trastorno se presenta en comorbilidad con el trastorno de ansiedad por agorafobia, con ataques de pánico, teniendo en cuenta que Ana padece los siguientes criterios diagnósticos plasmados en el DSM-5. Criterio A, miedo o ansiedad intensa en las siguientes situaciones: uso del transporte público, estar en espacios abiertos, hacer cola o estar en medio de una multitud, estar fuera de casa solo. Como criterio B, tenemos que el individuo teme o evita estar en situaciones debido a la idea de que escapar podría ser difícil o podría de no disponer ayuda si padece de algún síntoma como un ataque de pánico o síntomas incapacitantes. Las situaciones, en el criterio C tenemos las situaciones agorafobias, casi siempre provocan miedo o ansiedad. Criterio D, estas situaciones se evitan activamente. Criterio E, el miedo o la ansiedad es desproporcionado al peligro real que plantea las situaciones agorafóbicas y al contexto sociocultural. Criterio F, el miedo, la ansiedad o la evitación es continuo y dura típicamente 6 o más meses. Como tercer trastorno en comorbilidad encontramos el trastorno psicótico inducido por sustancias o medicamentos. Por este lado podemos ver que Ana presenta los siguientes criterios diagnósticos. Como criterio A, presencia de uno o los dos síntomas siguientes: delirios o alucinaciones, o los dos. En este caso yo puedo decir que estaba padeciendo de ambos. B, existen pruebas a partir de la historia clínica, la exploración física o las pruebas de laboratorio de estos síntomas. Síntomas del criterio A desarrollados durante o poco después de la exploración de un medicamento.
Y 2, el medicamento implicado puede producir los síntomas del criterio A. C, el trastorno no se explica mejor por un trastorno psicótico no inducido por sustancias o medicamentos. Criterio D, el trastorno no se produce exclusivamente durante el uso de un síndrome confusional. El criterio E, el trastorno causa malestar clínicamente significativo o deterioro en los ámbitos social, laboral y otras áreas del funcionamiento. El plan de tratamiento. En el caso de TEPT, en primer lugar, aplicaría el entrenamiento de inoculación del estrés. Este es de utilidad para afrontar 4 categorías de estrés señaladas por Elliott y Eisthofer. 1. Estresores agudos de tiempo limitado. 2. Secuencias de estrés. 3. Intermitencia crónica. Y 4. Estrés crónico continuado. Esto con el objetivo de promover una actividad autorreguladora, modificar las conductas desadaptativas y estructuras cognitivas. Es importante recalcar que según un artículo de la Universidad de Oviedo en España, se considera que con las personas que muestran una tensión física y malestar subjetivo extremos debido a la reexperimentación de los recuerdos traumáticos, resulta de utilidad emplear previamente el componente de relajación muscular del EIE. Por eso que lo usaría en este caso. En el caso de la agorafobia, yo aplicaría primeramente un enfoque cognitivo-conductual basándome en un artículo publicado por Dialnet y escrito por Elia Roca Villanueva en 1996 que dice: la revisión de las publicaciones sobre las investigaciones dirigidas a evaluar la eficacia de los tratamientos y los estudios de metaanálisis han mostrado claramente que la terapia cognitivo-conductual es altamente eficaz para tratar el trastorno de pánico con o sin agorafobia. Por último, en el caso del trastorno psicótico inducido por sustancias o medicamentos, primeramente trabajaría de la mano con un psiquiatra para llevar a cabo una desintoxicación inmediata del tratamiento o medicamento desencadenante. Luego llevaría a cabo un enfoque gestáltico, ya que Ana debe hacer introspección y así tomar conciencia de sus pensamientos, emociones y sensaciones corporales. A modo de conclusión, podemos decir que Ana ha pasado por diferentes situaciones que han retrasado su mejoría. La mente de Ana parece haber inventado una realidad alterna como desesperación por lo mal que se sentía a raíz de la trágica muerte de su esposo y de su hija. Ana llevaría varios meses tomando sesiones con el psicoterapeuta, pero él no parece estar tratándola de manera adecuada, pues no muestra mejoría y los medicamentos que le ha proporcionado han empeorado su condición. Ana al final logra cerrar el ciclo con respecto a la muerte de su familia y logra superar la agorafobia. Sale de su casa para mudarse y comienza una nueva vida. Este ha sido mi análisis, espero les haya gustado, muchas gracias.